a Dios por ello. Yo solamente quería hacerte una pregunta. Estos hombres que enseñan todas estas doctrinas, ¿cómo se justifican cuando ellos enferman o algún hijo o alguno de su familia? ¿Cómo ellos se justifican? Amén. Eso es una pregunta preciosa y muy inteligente. Por ejemplo, hay casos donde estos maestros de la confesión positiva y de la superfe de Estados Unidos, que son los verdaderos propagadores de esta doctrina, primero en Estados Unidos y de ahí pasó a Sudamérica, pues por ejemplo, ha habido varios de ellos que han estado enfermos del corazón y han llegado a ser ingresados, u otros han muerto por enfermedades terribles. Cuando ellos estaban enfermos, pues lo que pedían era simplemente más dinero para solventar sus problemas médicos, porque como tú sabes, en Estados Unidos no está la seguridad social, sino que todo es a base de dinero. Cuando vas a los mejores hospitales, la factura es astronómica. Solo te pongo un ejemplo, y es que hace poco he leído que en Estados Unidos a un hombre de 70 años que ha estado siendo tratado por el COVID-19, después de un mes de estar ingresado en la UCI, le han pasado una factura de casi $1.200.000. Y este hombre, cuando se enteró de eso, pues dijo, mejor hubiera sido que me hubiera muerto. Y esto es algo literal. No hay ningún tipo de justificación, porque la enfermedad en ellos lo único que hace es negar la evidencia de lo que predican. Tú puedes tener alguna duda cuando predican de esta manera, interpretan los textos, pero después a la hora de la verdad y de la realidad se manifiesta que son falsos. Y pongo un ejemplo que ha pasado hace muy poco tiempo y que por desgracia muchos de los seguidores de estos hombres literalmente quieren ignorarlos, no quieren hacer caso, pero es lo que está. Hace poco, cuando pasó el contagio del COVID-19, por ejemplo, Guillermo Maldonado declaraba, decretaba y secaba públicamente a través de vídeos en las prédicas de su iglesia toda esta pandemia. Literalmente la ordenaba desaparecer. Y ya sabéis el resultado, se ha convertido en una pandemia mundial donde hay millones de personas que están enfermas. Esto ha pasado no solamente a este hombre, sino a varios maestros de la confesión positiva y de la palabra de fe y de prosperidad que se han atrevido a declarar, a decretar todas estas cosas y después, a la hora de la verdad, ha resultado falso. Han tenido que cerrar sus iglesias y todos los presuntos dones de sanidad y de autoridad espiritual que dicen que poseen, de poder sobrenatural, se han tenido que encerrar en sus casas y cuando salen, salen con mascarilla, con guantes y no pueden hacer ninguna reunión. Una de las pocas cosas que ha sacado a la luz o que hemos podido sacar bueno de esta terrible pandemia es que ha manifestado claramente la falsedad del movimiento de fe. Por ejemplo, esto ha pasado más veces cuando algunos huracanes han amenazado la integridad de Estados Unidos o de Miami y Guillermo Maldonado ha salido a la palestra públicamente atando y reprendiendo los huracanes, pero la prueba evidente es que el huracán vino y hizo sus destrozos y su obra en medio del país. Lo que planteas es la realidad. Cuando una persona predica estas doctrinas, lo hacen con tal habilidad, pues son grandes comunicadores, con grandes dotes de persuasión humana, que despiertan la codicia, jamás despiertan la vida espiritual, sino la codicia de grandeza y de autopromoción de los oyentes, pues siempre tocan las mismas teclas. Dios te ha llamado a las naciones, vas a cantar a las naciones, vas a predicar a las naciones, y promoviendo todo esto le siguen. Pero después, a la hora de la verdad, la enfermedad, la decadencia, la pandemia, manifiesta que todo lo que ellos predican es mentira. Estoy seguro de que cuando acabe la pandemia y salgan de sus madrigueras estos falsos y heréticos hombres, empezarán a dar explicaciones cada vez más absurdas, pero por desgracia sus seguidores son tan acérrimos
que les perdonan cualquier cosa. Y esa es la realidad de lo que hoy está pasando dentro del movimiento de la prosperidad y de la confesión positiva. Las pruebas son innumerables y no se hace falta sacarlas de contexto ni nada parecido. En los mismos vídeos te puedes escuchar las prédicas, puedes bajarlas de internet y comprobarás que todo lo que estos hombres predican, que es confesión positiva y prosperidad, es simple y llanamente una mentira. A pesar de ello, sus seguidores son tan acérrimos que van a defenderlos a capa y espada, a pesar de las muchas pruebas indubitables. Solamente podemos rogar que la gloriosa persona del Espíritu Santo ilumine las mentes y saque a estas almas engañadas de las garras de estos lobos y depredadores. Dios te bendiga mucho, hermano Manolín. Hermano Raúl, Dios te bendiga. Soy el hermano Joselillo. Una pregunta. La pregunta es, ¿qué mal tiene que nosotros declaremos o proclamemos algo en el nombre del Señor? Si me lo puedes explicar. Amén. Dios te bendiga mucho, amigo mío. Te mando un abrazo muy fuerte. Por suerte o por desgracia, yo llevo convertido cerca de 35 años. Y yo sé que muchos de los que me escucháis lleváis todavía muchos más años que yo. El problema de decretar y confesar jamás sucedió al principio cuando yo estaba convertido. Eso era algo total y absolutamente que nadie jamás hacía. Ha sido con el paso de los años, la revolución de Internet, los libros que poco a poco empezaron a inundar nuestras bibliotecas cristianas, donde poco a poco estos conceptos empezaron a florecer. Con esto te quiero decir que hay generaciones enteras de creyentes de Filadelfia, las más antiguas, que jamás llegaron a hacer esto, ni a practicar esto. El problema es que a partir de los 30 años para acá, todos estos movimientos se han empezado a hacer cada vez más populares, más famosos y más reconocidos por los evangélicos de todo el mundo. Es como el gota a gota que va empapando la cocina y cuando te levantas a la mañana siguiente está literalmente todo calado y mojado. Ese goteo viene, pues primero, del aumento de Internet. Ustedes saben que hubo un tiempo, yo sé que los jóvenes igual no me creen, pero hubo un tiempo que no existían smartphones, no existían redes sociales, no existía YouTube, no teníamos acceso a Internet, y los que se conectaban a Internet para bajarse una canción de 4 minutos era probable que tardara cerca de media hora en descargarla. Y yo sé que vosotros me estáis escuchando ahora con los ojos como platos. Pues YouTube tuvo estas cosas, las redes sociales tuvieron estas cosas, y es que predicadores que están a miles de kilómetros de nosotros, poco a poco se hicieran cotidianos en nuestras casas. Hay algo que dice Guillermo Maldonado en uno de sus mensajes, y el cual dice que él ha venido con una autoridad apostólica, todo esto lo digo entre comillas, para cambiar el lenguaje de los cristianos. Esto significa que él, entre sus obras, una de las cosas que él quiere hacer es cambiar el lenguaje cristiano. ¿Y qué es lo que pasa? Ha empezado a utilizar, junto con este movimiento herético, un tipo de terminología que jamás antes, en la antigüedad, que nosotros somos pentecostales clásicos, jamás se había escuchado. Pero ellos han puesto de moda un tipo de terminología basado en sus doctrinas desviadas. Por ejemplo, decláralo, confiésalo. ¿De dónde sale todo esto? Todo esto sale de esta filosofía. Vuelvo a decir que nuestros padres en la fe, Dios los usó para hacer docenas de sanidades, para hacer docenas de liberaciones, y no utilizaban esas terminologías. Toda esta terminología se ha puesto de moda de unos años para acá por la infiltración de estas falsas doctrinas.
¿Y qué es lo que sucede con esta terminología? Parece ser que ahora no se puede tener fe si no se utiliza este tipo de terminología. Y no es así, hermano mío. Lo que la Biblia nos dice acerca de la confesión es algo muy sencillo. Por ejemplo, es un ejemplo que te voy a poner. Imagínate que Pedro, cuando está en el templo y ve a aquel hombre que estaba paralítico de hacía 38 años y le dice, levántate. Muy bien, eso es algo precioso, porque todo eso lo movió el Espíritu Santo por él. Precioso, levántate estando enfermo. Pero resulta que la persona se levantó. Con lo cual, lo que el Espíritu Santo había promovido en él que hiciera, y lo dijo, después resultó ser cierto. La palabra declarar, una de las etimologías que tiene es anunciar. Imagínate que el Señor te dice algo, que Dios va a sanar a alguien. Precioso. Creemos que el Espíritu Santo habla en la actualidad y creemos en el poder maravilloso de los dones. Creemos en ello porque somos una denominación pentecostal. Pero claro, imagínate que tú dices esa palabra, que fulano se va a sanar, o que Dios te ha dicho que mengana va a ser sanada, y por desgracia, como están pasando docenas de casos, después de tales declaraciones o confesiones, la hermana no ha sido sanada y el hermano tampoco ha sido visitado. Entonces, esos son anuncios que son falsos, que son mentira. ¿Cuándo puede valer que tú anuncies algo que Dios va a hacer? Cuando Dios después lo hace. Las Escrituras nos dicen que cuando alguien dice algo de parte de Dios y después eso se cumple, eso es señal de que esa persona es un profeta de Dios o lo que ha dicho venía de parte de Dios. Pero si una persona anuncia algo que va a suceder, un mover, una sanidad, un milagro, una gloria, y después te das cuenta que no ha acontecido nada de esto, podemos llegar a dos conclusiones. O lo que tú hablas eres un hablador y lo que estás diciendo es una muletilla que utilizas para todas las circunstancias, o eres un lobo y un falso siervo de Dios. Conclusión, que Dios te dice algo en el corazón acerca de una persona enferma y tú crees que viene de Dios y lo dices, declaro que va a haber sanidad. Al decir declaro, vuelvo a decir que estás utilizando el significado de profetizo o anuncio. Estás diciendo como una profecía, porque estás manifestando ahora lo que Dios te ha dicho que va a hacer después. Entonces, eso se manifiesta con la verdad, si Dios sana, si Dios se mueve y si Dios obra. Si no, vuelvo a decir, el problema es que rellenamos los espacios con muletillas, con frases hechas que no van a ningún sitio e incluso rebajamos lo que el significado de las palabras a simple verborrea. Y esto es un peligro, sobre todo para los siervos de Dios. Nos hemos acostumbrado tanto a usar algunos tipos de coletillas, diciendo cosas o anunciando cosas en los cultos que después no suceden, que creo que tiene que empezar a ser tiempo ya de que la Iglesia empiece a pedir responsabilidades por lo que algunos están anunciando y jamás se cumple. Es mi opinión, hermano. Cuando tú anuncias algo que Dios te muestra que va a hacer y después Dios lo hace, gloria a Dios, alaba a Dios, porque Dios es bueno y lo ha hecho. Pero por desgracia, en el 90% de los casos, son verborrea de personas que lo único que hacen es copiar palabras que escuchan sin saber su significado ni la trascendencia de lo que están diciendo. Y a estos tipos de personas, tarde o temprano, se les va a tener que parar los pies. Dios te bendiga mucho, hermano mío. La pregunta era que hasta qué punto o hasta qué límite, ¿no?, se puede llegar a la confesión o hasta qué punto la confesión tiene peso, porque también a nosotros para
confesar que somos hijos de Dios, por ejemplo, siempre, yo creo que a todos se nos ha hecho una confesión, y que a través de esa confesión pasamos a ser uno de los hijos de Dios, ¿no? Por eso dice también en Romanos 10:9, dice que si confesamos con nuestra boca. La pregunta era esa, hermano Raúl: ¿hasta qué punto o hasta qué límite llega el poder de la confesión? Amén. Maravillosa pregunta que me va a permitir definir aún más lo dicho anteriormente. Ahora lo vamos a reducir el espectro de la respuesta un poquito más. La palabra confesar en la Biblia siempre está relacionada que el creyente tiene que confesar lo que Dios dice en su palabra. Es confesar la etimología, el significado es decir lo mismo que la palabra de Dios dice. ¿Y esto qué significa? Cuando nosotros leemos las Escrituras, tenemos que diferenciar dos cosas. Primero, promesas que son reales para los creyentes, y para que tú me entiendas muy bien, y te lo voy a poner muy sencillo, promesas específicas que Dios dio a personas bíblicas que jamás tenían en mente a los demás. Te lo pongo de forma muy sencilla. Imagínate que tú o la iglesia de Oviedo vais a visitar Israel, y estando allí en Israel, os llevan a ver el mar de Galilea, y de repente, estando todos haciendo foto y gozando, tú dices, pues yo voy a hacer lo mismo que hizo Pedro, de caminar por encima de las aguas, ¿no? Y era porque la Biblia dice que Jesús dijo, ven a mí. Entonces yo me apropio por la fe de esa promesa, y apropio de la fe por esa promesa, y todo lo que pise la planta de nuestros pies será nuestro. Y ahora tú te coges y empiezas a intentar meterte en el mar de Galilea como Pedro, para andar por encima de las aguas. Lo que te voy a decir no te sorprenda, te vas a hundir como que fueras de plomo. Y eso no significa que yo tenga poca fe, ni que tampoco tú tengas poca fe. Lo que sucede es que has cogido un pasaje descriptivo, y lo has utilizado como que hay una promesa bíblica para ti, como que es algo que tú puedes hacer. Por desgracia, los predicadores del movimiento de fe y de la prosperidad hacen eso constantemente. Cogen de pasajes descriptivos de las Escrituras y los hacen como que son promesas para todos los creyentes, y sacan esa palabra del contexto, por ejemplo, que Jesús dijo a Pedro en ese contexto, para intentar andar tú hoy por las aguas en el mar de Galilea. Y claro, te hundes inmediatamente. Este tipo de hermenéutica, de aplicación de las Escrituras, es simplemente una tontería, es una locura bíblica, porque tú no puedes andar por encima de las aguas a no ser que Dios específicamente te lo diga a ti. No porque tú hayas leído ese pasaje. Eso podemos leerlo en todas las Escrituras, como cuando, por ejemplo, Dios le dice a Josué, todo lo que pise la planta de vuestros pies será tuyo. Pero ahora estos maestros de la prosperidad y de la confesión positiva te dicen, todo lo que pise la planta del pie será tuyo. Pisa la ciudad, pisa el trabajo, pisa el coche, porque está en las Escrituras, es una promesa. Y ahora vas tú y empiezas a pisar por todos los sitios, resultado no te comes una rosquilla, porque ese mandamiento jamás fue una promesa para el pueblo de Dios, fue un mandamiento que Dios mandó a Josué en ese tiempo determinado y para ese pueblo y contexto determinado. Por lo tanto, podemos confesar lo que la Biblia dice, decir lo que la Biblia dice, no sacar los textos del contexto. Te pongo un ejemplo que creo que va a ser bonito, ¿vale? Y que es muy sencillo de entender. Donde están 2 o 3 en mi nombre, yo estoy en el medio. Y ahora, por ejemplo, decimos que si nos reunimos en el nombre de Jesús, Jesús está en el medio. Pues gloria a Dios, eso es una verdad bíblica, está precioso, está maravilloso. Este ejemplo lo pongo, no me saquéis después el contexto, que era para juzgar o para hacer juicios de personas que habían pecado. Es algo que estoy poniendo para que todo el mundo lo entienda. Entonces, cuando tú coges ese texto, donde os reunís 2 o 3 en mi nombre, yo estoy en el medio, eso es una promesa bíblica que trasciende la época y las edades. Pero cuando tú quieres coger o aplicar o confesar
que todo lo que pise la planta de tus pies va a ser tuyo, o que tú puedes andar por encima de las aguas como Pedro, tú no estás diciendo lo mismo que la Biblia dice, estás torciendo las Escrituras para tu propia perdición. Estás torciendo todo el significado de la Biblia. Porque siguiendo esa ley de la hermenéutica también podemos decir que Dios quiere que seamos caníbales o vampiros. Y tú me estás diciendo, ¿cómo dices? ¿Cómo? Sí, si seguimos esas leyes de la hermenéutica, Jesús busca caníbales y vampiros. El que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en sí. ¿Qué te parece ese pasaje? Y si lo interpretamos tal y como está, entonces llegamos a la conclusión que Dios busca caníbales y vampiros. Cuando entendemos que para entender esa escritura tienes que darle el sentido del contexto y de la interpretación que Jesús quería darle. No podemos romper el contexto. Y en lo relativo al pasaje de Romanos capítulo 10, verso 9, si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees con todo tu corazón, fíjate lo que dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero por la boca se confiesa para salvación. Aquí hay un problema contextual terrible, y es que los maestros de la fe y de la confesión positiva han torcido estos versos hasta el punto de que los utilizan para apoyar sus desvaríos. Cualquiera que lea la Biblia en su contexto se da cuenta que lo que Pablo está diciendo no es apoyar la doctrina de la confesión positiva. En los tiempos bíblicos había persecuciones, como vosotros sabéis, y resulta que era una obligación a todo aquel que estaba dentro del Imperio Romano adorar al emperador. Y los soldados obligaban que todo el mundo tenía que adorar al emperador, porque los romanos entendían que la religión, en este caso la adoración al emperador, era un elemento vertebrador que mantenía unido el imperio de más de 150 millones de personas y millones de kilómetros cuadrados con la tecnología que tenían hace 2000 años. Entonces, obligaban que las personas rindieran culto al emperador y decían, el emperador, el César, es Kyrios. Y Kyrios es la palabra que en el Nuevo Testamento se utilizaba en el cristianismo para enseñar que Kyrios, que Jesús es Dios. Por eso, cuando a un cristiano se le decía, para obligarle, César es Kyrios, César es Dios, César es el Señor, el cristiano tenía que responder, no, César no es Kyrios, César no es el Señor, César no es Dios, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es Kyrios, y confesaban con su boca lo que creían, y ¿saben lo que se producía? Que a ese creyente le cortaban la cabeza. ¿Por qué? Porque jamás se le pasó por la mente decir que el César era Kyrios, era Dios, sino solamente Jesucristo es el Señor, Jesucristo es mi Dios. Y esa confesión, el que hacía esa confesión, o le encarcelaban en mazmorras, o inmediatamente le cortaban la cabeza. Eso es lo que significa ese pasaje. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Kyrios y crees en tu corazón que el Señor le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque al confesar tú esto, lo estás poniendo incluso por encima del amor a la vida que tú tienes. Y esto es lo que pasaba con los cristianos antiguos, amigo mío. Jamás estos textos apoyaron la confesión positiva, sino que el que confesaba con su boca que Jesucristo era el Kyrios, era el Señor, le esperaba mazmorra, sufrimientos, torturas y la muerte. Por eso, el que estaba dispuesto a confesar que Jesucristo era el Señor, por supuesto que era salvo, por supuesto que era de Dios, porque anteponía el servicio y la fe en Cristo antes que valorar su propia vida.
Cuando tenemos esto en mente, hermanos míos, nos damos de cuenta que la confesión positiva, en su mejor de los casos, lo único que hace es torcer y tergiversar los textos y en el peor de los casos manifestar que su origen es metafísico del nuevo Zohar, que es el nuevo pensamiento positivo. Espero que esta respuesta torpe te haya ayudado un poquito a solventar las dudas que tienes. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga. Seguimos con el programa. Si el hermano quiere entrar, por favor, entramos. Entonces, estamos hablando en esta tarde, pues eso, de proclamar, de declarar, de decretar, que es el tema, pues, prácticamente de hoy. Entonces, está escuchando la Iglesia y creo que no es correcto, entonces, que los siervos del Señor, desde el púlpito, que a veces, como decía el hermano Raúl, lo hacemos sin malas intenciones y porque lo hemos escuchado y que queda bonito, porque a veces hemos escuchado declaro prosperidad sobre tu casa, declaro sanidad, declaro bendición sobre tu matrimonio, declaro una tarde de milagros, declaro un culto de gloria. Entonces, entendemos que todo esto no es correcto, me parece a mí. Y también hemos escuchado mucho desde los púlpitos últimamente esto, que todo lo que pisar en la planta de tus pies, Dios te lo va a dar. Entonces creo, según estamos escuchando y estamos aprendiendo, que no es correcto que nosotros digamos eso desde un púlpito. Amén, amigo Manolín. Has dado en una de las teclas más importantes que podríamos hablar en esta noche. Al principio del estudio he estado hablando de que este movimiento que nació del nuevo pensamiento y el Evangelio se introdujo en las iglesias pentecostales clásicas de Estados Unidos, ¿vale? Al introducirse dentro de las iglesias pentecostales y gestarse dentro de las iglesias pentecostales, con el paso de los años, a su explosión mediática en los años 90, que pasó de conquistar prácticamente todo Estados Unidos y la mayoría de Sudamérica, porque hay que reconocer hoy en día que la mayor tasa de crecimiento mundial está dentro de las iglesias de la prosperidad o en la rama de la prosperidad y de la confesión positiva. Nosotros en los años 90, pues claro, nos venían hombres de Dios que están predicando a miles de personas, capaces de escribir libros doctrinales, etcétera. No teníamos ese discernimiento, ese conocimiento bíblico, pero sobre todo, hermanos, lo que ha caracterizado a nuestra iglesia es una inocencia que no es que fuera mala, hermanos, pero que con el tiempo se ha demostrado que era peligrosa. Era peligrosa no por nosotros, hermanos, porque ¿quién iba a pensar mal de entre nosotros? Pongo un ejemplo que es bien sabido en la dirección de España, como hace muchos años vino un hombre llamado Zapico, con un mensaje espectacular, predicando creo que por Asturias, y donde iba levantaba las iglesias en patillas, predicando, administrando, era un monstruo, pero más tarde se descubrió que este hombre hacía fotografías de nuestras iglesias, las mandaba a su misión, escribiendo que era la obra que él estaba levantando, que él había levantado para que le mandaran más dinero y más subvenciones. Cuando esto se enteró la dirección de España, inmediatamente le cortó el grifo porque era un hombre que quería robar las ovejas y aprovecharse de nuestra misión. ¿Esto qué significa, hermanos? Que nosotros nunca hemos tenido el pensar mal de estos hombres, al revés. En los años 90, pues creo que estábamos en una época donde lo que más hemos amado y más hemos deseado era buscar a Dios. ¿Quién iba a pensar que detrás de todas estas cosas había lobos que anhelaban las almas para enriquecerse y buscar dinero? Ante esta falta de malicia, por decirlo así, ya me entendéis, que dijo Jesús, ser inocentes como palabra, dice, pero tener un poquito así
como la serpiente, tener un poquito de sospecha. No os fiéis tanto, no abráis tanto las puertas, dijo el Señor. Y por desgracia esto se ha cumplido. Durante 30 años todas estas doctrinas se han estado infiltrando, y esto significa que sin darnos cuenta, hermanos, muchas de las terminologías que estas personas utilizan es terminología que sale del ocultismo, de la metafísica y de falsas doctrinas. Nosotros, los que decimos esto, hermanos, tengo prácticamente seguro que la mayoría, no es que lo crean, hermano. Se sube mañana al púlpito un hombre y dice, declaro milagro, declaro gloria, declaro bendición. No es que crean estas cosas, hermanos, que hemos estado diciendo, sino que como es un vocabulario que se ha extendido durante más de 30 años por nuestra misión, sale de forma automática. Y muchos, estoy seguro, que esta noche se han quedado totalmente sorprendidos al conocer las implicaciones y las ramificaciones de estas doctrinas. Es más, no tenían ni idea de que hasta qué punto estos falsos maestros de la fe y de la prosperidad estaban torciendo el Evangelio. Entonces, ¿qué sucede? Esa terminología se ha hecho famosa, se ha hecho común dentro de nuestra misión. Pero claro, hermanos, cuando nosotros nos convertimos, hemos venido de la rama del catolicismo, y yo sé, hermanos, que había personas recién convertidas que cuando llegaban las fechas, incluso hacían en el principio de la obra, prendían velas en las misas y hacían misas por los difuntos, porque no tenían conocimiento, hermanos. Estoy seguro de que durante muchos años, cuando se ha ido al Día de los Santos a llevar flores, pues íbamos todos en tropel. Pero poco a poco, hermanos, con el paso de los años, nos hemos dado cuenta que todas estas costumbres que arrastrábamos del catolicismo no tenían base bíblica. Y poco a poco, con la luz de la palabra, estas personas que, por ejemplo, al principio, pues prendían velas a los difunticos y llevaban ramos, con el conocimiento, poco a poco, pues han empezado a actuar de forma diferente y ya no prenden velas ni tampoco van a visitar a los cementerios los días que están establecidos por la Iglesia Católica. Con esto, ¿qué quiero decir, hermanos? Que poco a poco la idea de la penitencia católica, de cargar con nuestros pecados o de sufrir por ellos, ha ido desapareciendo. Y esto, hermanos, esto va a tener que pasar. El que crea en estas doctrinas cada vez se va a posicionar más, porque por desgracia muchos no solo están influenciados, sino que verdaderamente las creen y están predicando por las iglesias conceptos de estos que estamos hablando, porque los creen verdaderamente, porque han aceptado estas doctrinas. Y hermanos, tarde o temprano a este tipo de personas se les va a tener que hacer un parón. Por lo pronto, en el 2011, la Dirección de España ya ha prohibido de forma oficial estas doctrinas que se prediquen en medio de la misión, junto con otras, hermanos, porque la Dirección hizo un listado en donde están incluidas estas doctrinas y otras más que consideran que son peligrosas para los creyentes de Filadelfia. Al que lo hace en ignorancia, pues poco a poco se le va a ir enseñando e iluminando para que esto que hace no lo haga, porque no está bien confundir a las ovejas utilizando terminología no bíblica y anticristiana en nuestros púlpitos. ¿Que lo hacen sin darse cuenta? Estoy absolutamente convencido que muchísimos lo hacen sin darse cuenta y sin buscar nada malo, hermanos. Pero vuelvo a decir que no tardando mucho tiempo, este tipo de terminologías que vienen de doctrinas erradas va a tener que ir desapareciendo de nuestros púlpitos. Y que si tú dices hoy, decreto un culto de milagros, que en ese culto haya milagros, porque si no, te van a señalar como un charlatán y que solamente hablas por hablar. Y creo que ha llegado el momento de que nos demos de cuenta que en el púlpito no se puede ser ni un charlatán, ni confesar ni decretar por decretar ni confesar porque lo hemos escuchado a otros, ni tampoco caer en el error de que nuestras palabras no tengan la debida solidez bíblica. Dios te bendiga mucho, hermano mío.
Enrique de Oviedo. Es una bendición, hermano Raúl, como estás explicando todo. Simplemente resaltar alguna cosa, ¿vale? Según creo que he entendido. Como decía mi hermano Manolín, en muchas ocasiones hemos dicho palabras como declaro un culto de gloria, pero como bien decías, creo que el error ha estado en usar esos términos, porque ninguno lo hemos hecho con el sentido que lo hacen los señores estos como Maldonado. ¿De acuerdo? Que realmente lo que tendríamos que decir para usar un término más correcto es anuncio o proclamo, no declaro ni decreto, porque creo que el mal, quiero hacer esta diferencia, porque creo, y si no me corriges, hermano Raúl, que el mal de esto está en que los que se atreven a declarar o a decretar es porque se creen que son semidioses, que son igual a Dios, que era el pecado que hablabas antes del huerto del Edén, que fue ese pecado de soberbia, que donde dijo la serpiente seréis igual a Dios. Estos hombres como Cas Luna, que yo le he escuchado en una ocasión, se dejó decir que era Dios Junior, es decir, que ellos se atreven a declarar y a decretar porque se creen que son semidioses, y al creer que son como semidioses pueden y se atreven a hacerlo. Creo que esto lo he entendido así, y si no, corrígeme. Bien, hermano Enrique, te mando un abrazo muy fuerte y me alegro mucho de escucharte. Así es, como tú dices. Vuelvo a decir y a recalcar que muchos de los que hemos utilizado esta terminología no la hemos utilizado porque creamos esas doctrinas, sino porque el uso generalizado de estas palabras se ha extendido por el mundo evangélico durante muchos años y son como coletillas que se te pegan al vocabulario. Yo sé que todos conocéis, cuando habláis con alguien, seguramente tenéis un amigo o un familiar que cuando te habla, Enrique, me dirijo a ti, te dice, Enrique, ha pasado esto y aquello, ¿me entiendes? Y ha pasado aquello y lo otro, ¿me entiendes? Y siempre utiliza el ¿me entiendes? como coletilla, hasta que en una ocasión a un amigo mío que utilizaba así, le dije, tranquilo, tranquilo, que no dices cosas misteriosas, que te entiendo. Y nos echemos a reír. ¿Esto qué significa? Que muchas veces utilizamos coletillas en el lenguaje y que no significa que nosotros creamos en estas doctrinas. Pero aquí quiero hacer una puntualización, hermanos. El 90%, el 99% de los que desde el púlpito han utilizado esta terminología no es que compartan estas doctrinas, sino que es una forma de hablar que se ha hecho común por el uso, pero que no tenía nada que ver relacionado con estas falsas doctrinas. De acuerdo, es así. Pero vuelvo a decir que estoy seguro que poco a poco, conforme venga viniendo la luz del Evangelio, sobre todo en los púlpitos, cada vez tendremos más cuidado de no utilizar terminologías que no son bíblicas y que pueden confundir a los creyentes. Porque cuando un creyente me escucha a mí, Raúl de Burgos, decir, declaro que va a haber un culto de milagros, declaro que va a haber un culto de bendición, entendiendo como se entiende hoy en día, sobre todo muchísima juventud, el peligro de estas doctrinas, en el momento que yo hable así, se va a generar una duda en el que me está escuchando diciendo, ¿será que Raúl cree en estas doctrinas? Claro, no es que la crea, es que es un vocabulario que se me ha pegado porque se ha vuelto común. Pero creo que está llegando el momento de no confundir al creyente, de manifestar que estas doctrinas no vienen de parte de Dios, que son heréticas y vienen del ocultismo y de la metafísica, y de hacer una diferenciación, de utilizar un vocabulario sano, bíblico y lleno de Dios, sobre todo en los púlpitos. Y tengo que hacer una puntualización. Antes he dicho que el 99% son sanos y lo hacen sin mala intención. Pero escuchad, hoy en día ya hay iglesias que están siendo arrastradas al judaísmo y se están marchando muchísimos miembros. ¿Y saben por qué? Porque empezaron a escuchar a maestros judaizantes, a rabinos, les han arrastrado, primero fueron seducidos, arrastrados y se han vuelto judíos. Y hoy en día hay gitanos, cristianos, pasados por las aguas, incluso algunos ministerios que han sido arrastrados por doctrinas judaizantes, han circuncidado a sus hijos y hoy en día han roto iglesias. Y también
por causa de no haber puesto freno en su tiempo a estas doctrinas de la confesión positiva y del falso evangelio de la prosperidad, muchos creyentes han sido expuestos, seducidos y han sido arrastrados. Y hoy en día creen en esas doctrinas. Y tengo que decir con dolor que algunos se han ido, pero que algunos las creen y todavía se encuentran en medio. Están entre nosotros. Porque, hermanos, esto siempre ha pasado en las Escrituras. Hombres que tuercen la doctrina, que son seducidos y arrastrados. ¿Y cómo no va a pasar esto en la denominación más grande, más populosa y quizá, para mi opinión, la más bendecida de Europa, hermanos? ¿Cómo no va a hacer Satanás estragos si somos pueblo de Dios? ¿De verdad te crees que esto pasa en todas las denominaciones del mundo y no está pasando entre nosotros, que Satanás nos pasa por alto? No, hermanos. Satanás está luchando contra nosotros con uñas y dientes y con todas las armas disponibles. Y una de las armas más poderosas que tiene Satanás es la falsa doctrina. Torcer la palabra de Dios, porque eso ya pasó en el Génesis con Eva, con que Dios os has dicho que no toquéis, ¿ves? Torcía la palabra, la sacaba del contexto. Ya le dijo a Jesús: salta, porque a sus ángeles mandará para que no tropiece tu pie en tierra. ¿Te das cuenta cómo sacaba, cómo nombraba Satanás las Escrituras, pero las nombraba sacándolas del contexto? Porque eso es lo que hace el falso maestro. El falso maestro te dice la Biblia, te nombra la Biblia, te recita la Biblia, pero te la dice fuera de contexto, para decir lo que él quiere decir, y no para expresar lo que la Biblia dice. Entonces, hermanos, ya hay casos de personas que se han apartado del cristianismo puro y maravilloso que nos han predicado desde hace muchos años nuestros ancianos de nuestras maravillosas iglesias, se han apartado en tendencias judaizantes, se han apartado en tendencias neopentecostales, pero todavía hay personas que abrazan estos movimientos en secreto y donde pueden los siembran, porque escuchar, buscan robar ovejas. Hoy en día hay perfiles de personas que están fomentando estas doctrinas dentro de nuestra misión y lo fomentan porque verdaderamente lo creen. Tenemos que ser, hermanos, precavidos, tenemos que cuidar el rebaño, tenemos que ser comprensibles con aquellos que, utilizando un lenguaje que no es bíblico, entendemos que es no porque lo crean, hermanos, sino porque con el paso de los años esa terminología se ha ajustado o se nos ha pegado como una coletilla, pero estoy seguro que entendiendo el veneno terrible que hay detrás de todos estos movimientos, poco a poco el hombre de Dios, el creyente, la oveja de Dios, se tiene que ir apartando de todas estas cosas para que no haya confusión a través de lo que hablamos ni de lo que predicamos. No puedo confundir, estoy hablando de mí, cuando yo predico a las ovejas que me están escuchando. No puedo utilizar terminología neopentecostal desde el púlpito. No puedo utilizar terminología judaizante desde el púlpito, porque después estoy haciendo que ovejas que no tienen discernimiento ni conocimiento de la Biblia sean expuestos a doctrinas peligrosas y quizá, Dios nos libre, sean arrastradas. Por eso, hermanos, creo que es tiempo, hoy, en el 2020, de empezar a quitar todas estas cosas que no llevan a ningún lado, todas estas coletillas que no vienen de parte de Dios, sino que sabemos que vienen de movimientos ocultistas y de la metafísica, y empezar a llenar nuestros púlpitos de Biblia en su contexto. Que Dios te bendiga mucho, hermano Enrique. Un saludo para todos, hermano Raúl, y quería aportar una pregunta acerca de lo que estamos hablando, y es el tema acerca de este tema, que cuáles son las diferencias entre ellos y nosotros, es decir, entre pentecostales y neopentecostales, aparte de lo que hemos estado hablando hasta ahora. ¿Cuáles son las creencias heréticas más destacadas que entran en conflicto con la palabra de Dios? Amén. Dios te bendiga mucho, hermano. Aunque no sé tu nombre, pero te mando un abrazo. Antes he estado diciendo
que en los orígenes de este movimiento se infiltraron en las iglesias pentecostales clásicas, como son Asambleas de Dios, por ejemplo, que hay más pentecostales clásicas, más denominaciones pentecostales clásicas, pero utilizo las que más conocemos, las que más reconocemos. Se infiltraron en iglesias pentecostales clásicas. Ustedes saben que nosotros venimos de Luz y Vida. Luz y Vida fue fundada por un ministerio de Asambleas de Dios, por lo tanto venimos de una rama que es pentecostal clásica. Nosotros creemos en la inerrancia de las Escrituras, etcétera, etcétera. ¿Qué te voy a decir si ya lo sabes, no? Quizá lo único que nos diferencia de otras denominaciones es que nosotros creemos que la predestinación está basada en la presciencia, que la salvación se puede rechazar, que la gracia se puede resistir, y creemos también que los dones no cesaron, sino que continúan activos. Esa es la base, por decirlo así, del movimiento pentecostal, que estamos con los dones activos. Hay muchas denominaciones ahora mismo en el mundo evangélico, muchísimas, hermanos. Si te pones a investigar, prácticamente son infinitas, entre comillas, ya me entendéis, ¿no? Que se diferencian de nosotros en matices doctrinales que nosotros no compartimos, pero que al no ser materia de fe, al no ser materia fundamental de fe, pues son nuestros hermanos en Cristo. Esto quiero que quede muy claro. El cuerpo de Cristo es uno y estamos unidos, aunque la denominación siempre estuvo basada en una visión, en este caso de una persona, que se enfocó a los gitanos, pues la misión gitana pues predica a gitanicos, porque no tenemos ese nivel intelectual para ir a predicar a abogados o a jueces, no tenemos esa cultura, pues predicamos a gitanicos. Y Dios usa la imperfección de la denominación para alcanzar a rasgos dentro de la sociedad que quizá otras denominaciones pues no se preocupan de alcanzarlos, como le pasó a nuestro querido y amado hermano Le Cosset, que ya está en el cielo, que le criticaban y le marginaron por predicar a gitanos. ¿Ves? Entonces la denominación está apoyada en una visión. Normalmente las denominaciones tienen diferencias doctrinales y muchas de ellas no son fundamentales. Esto significa que yo mañana viene un hermano mío de Asambleas de Dios y le abrazo y le dejo el púlpito, y estoy seguro que mañana yo voy a una iglesia de Asambleas de Dios y si pueden me dejan predicar, porque tenemos prácticamente la misma doctrina. Pero esto sí, las iglesias que conforman el movimiento de la prosperidad y de la confesión positiva, primero, no tienen denominación, porque es un movimiento, no una denominación. Esto implica que al ser un movimiento, para que tú me entiendas, está infestando muchísimas denominaciones, muchísimas, y muchas que con el tiempo eran pentecostales clásicas se han vuelto a través de esta siembra continuada en movimiento neopentecostal. Lo que nosotros llamamos ahora nuevo movimiento pentecostal, que es el neopentecostal, los historiadores religiosos de Estados Unidos lo atribuyeron al movimiento carismático y a otros movimientos que hubo a finales de los años 70 y principios del año 70. Algunos incluso les llamaron por olas, la primera ola del pentecostalismo, la segunda y la tercera. Yo no quiero entrar en esa determinación o legislación, porque el que usó esas denominaciones fue Peter Warner, que después en los 90 se manifestó como el padre o uno de los padres del nuevo movimiento neopentecostal y de los que más promovieron y removieron para que este movimiento saltara a escala mundial. Por lo tanto, jamás voy a utilizar, si es posible, nada que venga de este hombre, porque lo rechazo completamente por herético y desviado. Entonces, últimamente el término neopentecostal se está utilizando para esta nueva rama del pentecostalismo. Los historiadores pentecostales están de acuerdo con esto, que estas doctrinas jamás estuvieron en el movimiento pentecostal original de la calle Azusa en 1906. Jamás vino esto de la calle Azusa, del despertamiento pentecostal. Fueron infiltraciones, virus,
como he dicho antes, que se introdujeron dentro del movimiento pentecostal y que poco a poco ha ido contaminando este movimiento y le ha vuelto lleno de herejías. Las denominaciones pentecostales clásicas más importantes del mundo ya lo han denominado como una herejía. Asambleas de Dios, la comunidad de todas las iglesias evangélicas de Francia, por ejemplo, Filadelfia, ya rechazamos de hecho estas doctrinas. Está claro que este tipo de doctrinas, o de, por ejemplo, de movimientos, tienen muchas doctrinas que no estamos de acuerdo con ellas. Te voy a poner un ejemplo. La doctrina de la paternidad. Esa doctrina nos enseña que si no hay un apóstol que vele por tu iglesia, tú no estás bajo cobertura, tú no tienes autoridad, tú no eres nada, tú no eres nadie. ¿Es una doctrina fundamental de fe? En mi opinión, no, hermano. El que cree esta doctrina, aunque es herética, aunque no es bíblica, aunque es algo añadido para obligar a la gente a que dé dinero, ¿ves? Pero no podemos decir que esta doctrina, el que la crea, se va al infierno. Yo te estoy hablando de mi opinión, hermano. Pero sí hay algunas doctrinas que son terribles. Primero, la semilla de la doctrina de la prosperidad, de la confesión positiva, del decláralo y decrétalo, esto tiene origen ocultista. Toda iglesia que tiene estas doctrinas en su bagaje doctrinal es una iglesia herética. Se ha desviado de la verdad. Hay gente que está en estas iglesias engañada porque no sabe el trasfondo de todas estas doctrinas y movimientos. Y cuando tú se lo intentas enseñar, parece ser que sus líderes y seguidores les hacen un lavado de cerebro cual secta, de tal manera que prácticamente es muy complicado arrancar a las almas que se van a estos movimientos, arrancarles de ese lugar. Les hacen un lavado de cerebro cual secta, que Dios nos libre y Dios nos ayude. Pero sí que creo que las más peligrosas son la doctrina de la prosperidad y la doctrina de la confesión positiva. Estas son doctrinas que desvirtúan la obra de Jesús en la cruz, que la Biblia dice claramente que los que predican por dinero, Dios tiene ya decretado sobre ellos un juicio. Entonces, hermano, aunque a priori muchas iglesias tienen doctrinas diferentes, a no ser que sean doctrinas fundamentales, son nuestros hermanos. Pero cualquier iglesia que hoy tiene en su bagaje doctrinal la confesión positiva y el evangelio de la prosperidad, ha pasado de ser una iglesia de Dios a convertirse en una iglesia herética. Por lo tanto, que Dios nos ayude, hermanos, a salvaguardar la pureza doctrinal que nuestros padres primigenios nos trasladaron, una doctrina sana, buena y de Dios. Que Dios te bendiga mucho, hermano. Pregunta que llevo unos días que vi un vídeo hace poquito que colgaron en Facebook donde salía la mujer de Maldonado hablando sobre que los ángeles están al servicio de ellos para servirles. Lo llevaba al extremo de decir que en una ocasión perdió unas joyas que le regalaron y que ordenó a los ángeles que se las recuperaran y que aparecieron como de forma milagrosa en su maleta. ¿Qué nos puedes decir de este tema? Amén. Como antes he dicho, hay doctrinas dentro de este movimiento pues que te hacen literalmente ponerte los pelos de punta ante los horrores que están enseñando y las blasfemias que están diciendo. Pero cuando tú escuchas a esta mujer decir desde la histeria desde la cual predica todas estas tonterías que no tienen base bíblica ninguna, sino que son doctrinas que se las sacan de la manga, como que la autoridad que ellos tienen a través de la confesión es tan grande que pueden incluso ordenar a los ángeles a que hagan las tareas más serviles,
No sabes si ponerte a reír a carcajadas o ponerte a llorar, porque no sabes qué hacer. Porque cuando escuchas tales tonterías que ninguna persona espera que otra persona normal diga, y más como lo está diciendo, te llega a la conclusión de decir, o bueno, o se ha vuelto loca, o está loca, o se está burlando de nosotros, o no sé lo que busca. Y ya sabemos lo que busca, hermanos. Es simple y llanamente dinero. Todas estas doctrinas que hablan son sacadas de la manga, no tienen ni una sola base bíblica. Estoy seguro de que un niño de 13 años cuando las escucha o se ríe de ella y de los que prediquen estas doctrinas, o literalmente la corrige porque sabe que eso no viene de parte de Dios, son deformaciones doctrinales que ellos mismos se inventan porque, hermanos, ellos mismos tienen que innovar cada cierto tiempo, tienen que traer nuevas revelaciones porque así ellos lo enseñan. Ellos dicen que tienen autoridad para establecer doctrina. Esto significa que el canon bíblico no se ha cerrado, que como ellos son apóstoles, tienen autoridad para establecer doctrina, y lo que ellos dicen tiene la misma autoridad que las Escrituras. Por lo tanto, hermanos, cada cierto tiempo estas personas tienen que innovar. De ahí las locuras continuas que salen de este movimiento, donde te encuentras tonterías tales como las escobas para echar fuera demonios, o cigarrillos ungidos, o chicles que liberan o te dan poder, etcétera, 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 etcétera. Son locuras que cuando las escuchas lo único que tienes que hacer es apagar ese video, porque no te conduce a nada, que manifiesta el origen de todos estos movimientos y hasta qué punto, que esto es lo que verdaderamente me entristece, los seguidores de estos personajes les defienden a capa y espada a pesar de las tonterías, las herejías y las locuras que continuamente están diciendo y administrando. Me apena profundamente el ver cómo ni ellos mismos levantan una voz de alarma y dicen esto está mal, sino que justifican todo lo que ellos hacen, lo cual manifiesta hasta qué punto les han lavado el cerebro y les han metido todas estas cosas que no pueden literalmente ni alzar ni mover un dedo en contra de ellos. Es más, ya están avisados, no tocarás al ungido, no se le puede criticar, no se puede decir nada en contra de ellos. Lo que el ungido diga es algo que tiene Dios y Él en cuentas. A ti no te importa nada. Tú solamente tienes que obedecer. Y claro, cuando te inculcan estas doctrinas tantas veces durante tanto tiempo y te amenazan con la maldición divina y que Dios te va a maldecir y te vas a quedar sin un duro y sin una peseta y que estás en desobediencia, yo creo que el miedo les paraliza hasta tal punto que se ven obligados a apoyar incluso las locuras que me has estado comentando anteriormente. Dios te bendiga mucho, Enrique. Soy el Celio de Pola. Muchísimas gracias porque está siendo una noche muy bendecida y gracias al hermano Raúl porque está siendo de muchísima bendición. Y quería solamente comentarle o que nos diera un poco más de luz. Esta gente o esta secta dice de que en un cristiano puede habitar una parte de luz, porque está Dios en esa luz, y en otra parte de nuestra vida puede habitar el diablo. Entonces ellos creen en la autoliberación. Cada cierto tiempo tienen que hacer una autoliberación. Que tú nos dijeras algo de esto, que nos dieras un poco de luz. Y bueno, a ver lo que tú piensas de todo esto. Amén. Dios te bendiga mucho, hermano mío. Bueno, como ustedes saben, dentro de estos movimientos también se practica la autoliberación, porque enseñan, claro, tienen que poner terminologías no bíblicas para justificar
sus locuras doctrinales, y ellos dicen que un creyente puede estar poseído. Pero claro, ellos no dicen poseído, dicen demonizado, ¿vale? Porque es una terminología inventada por ellos, que no está en ningún lado de las Escrituras, para dar a entender que puede estar una persona, el Espíritu Santo, en su espíritu, pero puede estar demonizado en su carne, etc. Y ellos tienen que liberarse a sí mismos cada X tiempo para tener liberación. Esto mismo lo enseña el señor Guillermo Maldonado en sus libros y en sus prácticas. Todo esto viene, la raíz es una enseñanza gnóstica, y la enseñanza gnóstica viene o enseña que el hombre es un ser fragmentado que, por ejemplo, podía tener el espíritu perfectamente puro, pero su cuerpo era malo, y esto implicaba que podía pecar en el cuerpo todo lo que le diera la gana, pero no pecaba en el espíritu. De ahí que las enseñanzas gnósticas lo que transmitían en sí era la fragmentación del ser humano en partes individuales, donde, por decirlo así, podía pecar en el cuerpo y en el alma, pero mantener el espíritu puro, de tal forma que estas sectas gnósticas enseñaban que la persona podía pecar lo que le diesen gana, podía emborracharse, podía hacer de todo, pero su espíritu se mantenía puro. Claro, contra estas enseñanzas y estas doctrinas gnósticas que fragmentaban al ser humano en partes individuales, donde tú puedes pecar en la carne, pero permanecer puro en el espíritu, los apóstoles, y sobre todo el apóstol Juan, les dio como para una boda, que te voy a contar y no voy a entrar en esto. Esto trae a lo mismo, enseña la enseñanza gnóstica de que el ser humano está fragmentado en partes individuales y que tú puedes estar poseído en el cuerpo o en algún área del carácter, esto significa en el alma, no poseído, pero sí demonizado, y tu espíritu está lleno del Espíritu Santo. Y eso rompe toda la doctrina de lo que es la antropología bíblica. La Biblia nos dice que somos una unidad compuesta, espíritu, alma y cuerpo, y que el espíritu es de Dios, el alma es de Dios y el cuerpo es de Dios. Que es verdad que el cuerpo todavía no ha sido rescatado hasta que no venga el Señor o nosotros partamos y resucitemos. Que la obra de la cruz nos ha regenerado, nos ha limpiado y nos ha dado base para estar delante del Señor. Que es verdad que nuestro cuerpo todavía enferma, todavía puede morir, todavía se debilita y se desgasta. Pero llegará el momento en el cual nosotros, todo el mundo verá la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, y es que el Señor nos dará un cuerpo glorificado y la redención será completa, espíritu, alma y cuerpo. En eso estamos de acuerdo. Los cristianos nos envejecemos, enfermamos, nos desgastamos, tenemos que usar tintes y usar gafas. Pero eso es una cosa, y otra cosa es enseñar la doctrina gnóstica de que puede haber un demonio en el cuerpo y sin embargo yo tener una perfecta relación con Dios en el espíritu y en el alma. Eso es una doctrina herética y eso es mentira. Toda la terminología que ellos usan está inventada para justificar y apoyar todas estas cosas. De tal forma que hay reuniones donde ellos se reúnen y empiezan a meterse con mucho respeto los dedos para vomitar o estornudar o llorar, y dicen que los demonios salen a través del vómito, a través de las lágrimas, a través de los estornudos, a través de los gritos. Aparte de ser una guarrada, eso no tiene ningún tipo de base bíblica. La Biblia nos enseña que somos templo del Espíritu Santo. Un creyente no se puede poseer. No puede poseerse un creyente. Eso tiene que estar muy claro. Lo que pasa, hermanos, es que, claro, usted me puede decir, bueno, Raúl, ¿y qué pasa por ejemplo, con Judas? ¿Qué pasa con Judas? Judas, Satanás entró en él. Pues muy sencillo. Judas entró en él por un caso específico. Lo primero que hizo Judas, después de que Satanás entrara en él, no fue revolcarse, no fue volver los ojos, no es echar espuma por la boca, sino simplemente salió y se fue a ganar dinero vendiendo a Jesús. No había
signo externo de posesión demoníaca, y sin embargo, si en la historia hubo una persona poseída hasta los ojos, esa fue Judas, porque dice la Biblia que el mismo Satanás entró dentro de él. Creo que este caso debería de poner sobre aviso a los expertos que viven del tema. Primero, porque puede haber más poseídos dentro de las iglesias con buenos trajes y hermosos vestidos de lo que muchos imaginan. De la misma manera que Judas estuvo en el aposento alto y se mezcló con los verdaderos discípulos, cuando llegó el momento salió a vender a Jesús, ¿vale? Pero ¿por qué esa persona fue poseída? Si el caso de Judas es representativo de que un creyente puede llegar a ser poseído o a estar poseído, es porque dicen las Escrituras que él abrió su corazón al mal, en este caso por su avaricia y amor al dinero, como dice en el libro de Juan, quiero recordar, en el capítulo 12. Así es posible que si uno permite que su corazón sea gobernada con alguna práctica de pecado sin arrepentimiento, esto puede convertirse en una invitación para que un demonio entre. Desde ese mismo instante en el cual el demonio entra, se hace lógico pensar que tal persona ya no ha sido salva, ya no es salva, ha sido cortada de la vid, su relación vital con el Señor ha sido cortada, el Espíritu Santo ya no se encuentra en ella, la casa se encuentra vacía por la práctica de pecado sin arrepentimiento. Ay, Padre, ¿qué he hecho? No encuentra el terreno libre, entra para hacer su obra. Por esto, porque abrió su corazón al mal, en este caso, la avaricia y el amor al dinero. Por lo tanto, es imposible que un creyente esté poseído, a no ser que tenga una práctica de pecado practicado sin arrepentimiento. Entonces, se rompe su relación vital con la vid, el sarmiento es cortado, echado fuera, se seca, y en ese secamiento Satanás viene, encuentra la casa vacía, entra y hace su obra. Pero jamás es bíblico enseñar que un creyente puede tener a la vez la persona del Espíritu Santo y un demonio dentro de él. No hay Biblia en ningún sitio para enseñar esto. Si alguien que se llamó creyente hoy en día está poseído, es porque abrió su corazón al mal. Se cortó su relación con la vid, se ha secado, el Espíritu Santo ha salido de esa persona, porque más que salirse el Espíritu Santo, la persona abandona su posición en Cristo, y Satanás, cuando viene, encuentra la casa vacía y entra para hacer el mal. Jamás puede estar el Espíritu Santo con un demonio a la vez en el cuerpo. El ser humano no es fragmentado, es una unidad compuesta, y mientras esté el Espíritu Santo dentro, Satanás nunca podrá poseer o endemoniar a ningún creyente. Su obra siempre será externa, de opresión, de tentación, pero desde fuera. Solamente puede entrar cuando esa persona ha roto su relación vital con Jesús y ha abandonado voluntariamente su posición en Cristo. Dios te bendiga mucho, hermano mío. Buenas noches a mi amigo Raúl, que el Señor te bendiga mucho. Me alegro en esta noche que estés con nosotros. Gracias por esta predicación que has traído, que nos has hecho tanto bien. Yo tenía una pregunta, una duda que tenía, y es que, volviendo al tema de las doctrinas, de las falsas doctrinas y todo este movimiento neopentecostal, yo creo que las falsas doctrinas nacen de los hombres que malinterpretan la palabra de Dios, pero también los que anuncian una nueva revelación. Por ejemplo, yo hace un tiempo escuché a Guillermo Maldonado decir en uno de sus vídeos, en una de sus prédicas, que el que se quiera guiar por la palabra de Dios hace bien, está bien, pero el que quiera una nueva dimensión, que él había recibido una revelación fresca, una revelación nueva. La pregunta es, ¿está bien el dicho, el Señor me ha revelado algo, o es la iluminación de las Escrituras lo que debemos decir? Gracias. Dios te bendiga mucho, amigo mío. Me alegro mucho de escucharte y de saber que estás bien. Es una buena pregunta porque en muchas ocasiones hay una confusión con respecto a la terminología.
Cuando nosotros que creemos en la actualidad de los dones y que los dones están totalmente operativos, decimos que Dios me ha revelado algo, no está incorrecto decirlo, porque la palabra revelación es traer a la luz algo que está escondido y que no se puede saber a través de la observación, del aprendizaje, de la lectura, etc., sino que el Espíritu Santo ha descubierto el velo, por así decirlo, y te ha mostrado el saber algo que de otra forma no podrías saber. Por ejemplo, es un ejemplo, cuando Dios le dice a Noé, prepárate un arca porque voy a mandar un diluvio, nada de lo que sabía Noé, ni nada de lo que veía Noé con sus ojos, ni nada de lo que entendía Noé por medio de su experiencia, podía dar a la conclusión de que iba a caer un diluvio. Primero porque hacía un clima maravilloso. Segundo porque nunca anteriormente había llovido, porque salía un vapor de la tierra. Tercero porque ¿quién va a dar que va a caer un pedazo de diluvio y tengo que construir un arca gigante para que vengan muchas parejas de animales? Por lo tanto, si Dios no se lo dice claramente a Noé, Noé está ausente de todo esto. ¿Podemos decir que esto es una revelación? Sí. ¿Puede pasar en la actualidad que Dios dé una revelación a los hombres? Sí, ¿por qué no? Porque estamos entendiendo que, por ejemplo, hay hombres de Dios a los cuales Dios les da una profecía y Dios revela algo que de otra manera no se podría saber. Bien, esto queda claro. Por un lado, sí hay revelaciones. Pero cuando hablamos de las Escrituras, y lo que te voy a decir ahora es usar lo que he dicho antes, un vocabulario bíblico con terminología bíblica, sobre todo en nuestros púlpitos, no se nos puede ni pasar por la mente decir que tenemos una revelación. Es que ni se nos puede pasar por la cabeza, porque cuando estamos predicando las Escrituras entendemos que el canon bíblico ya se ha cerrado. ¿Vale? Por lo tanto, no hay nueva revelación bíblica, no hay nueva revelación escritural, no hay nada que pueda recibir el hombre que tenga el mismo nivel que las Escrituras. Y te voy a decir el por qué. Porque cuando los santos hombres de Dios, Dios les inspiró para escribir las Escrituras, para escribir las cartas de lo que hoy llamamos Biblia, no solamente les reveló en ocasiones cosas que iban a venir, sino que también les inspiró para que lo que estaban escribiendo estuviera exento de error. Entonces, me explico, Dios le muestra a Juan el Apocalipsis, lo que va a suceder, y cuando Juan está escribiendo el Apocalipsis, esa revelación, Dios le capacitó por medio de la inspiración para que en lo que escribiera no hubiera error. Por eso entendemos que en los manuscritos originales la palabra de Dios es inerrante. Entonces, ¿qué es lo que tiene la palabra escrita? Tiene revelación, para que me entiendas, y también inspiración, que es la salvaguarda de todo error para ponerlo por escrito. Perfecto. Cuando una persona recibe una revelación en la actualidad, por ejemplo, de una profecía de que va a pasar algo, o vamos a la Biblia, cuando Agabo recibió la profecía de que iba a venir una hambruna en los tiempos de Claudio, más se cumplió esa profecía, la palabra vino a Agabo, que era profeta, profetizó y Dios le dio la revelación, pero escucha, no le dio inspiración. Eso significa que no salvaguardó su mensaje libre de todo error. La Biblia nos enseña que cuando alguien profetiza, puede mezclar lo divino con lo humano. En el Antiguo Testamento, cuando hablaban los profetas, lo que los profetas decían era literalmente una transliteración de lo que Dios había dicho. Por lo tanto, cuando el profeta predicaba el mensaje, era repetir palabra por palabra todo tal y cual y como Dios se lo había dicho. Por lo tanto, cuando un profeta decía, así dice el Señor, verdaderamente era el Señor el que estaba hablando a través de ellos. Pero el Nuevo Testamento no es así. El Nuevo Testamento, el profeta, tiene una mezcla entre lo humano y entre lo divino. Es un sentir.
Dios no te dice las palabras transliteradas. En ti no hay inspiración para trasladar el mensaje. Eso significa que Dios pone en ti en un sentimiento de algo que debes compartir, pero en ocasiones la utilización de vocablos o de terminología que tú utilizas no se ajusta a lo que Dios ha puesto en tu corazón, sino que se queda corto o se excede. Me explico, ¿verdad? Es como que no decimos las palabras con las palabras adecuadas, sino que utilizamos otras palabras que a veces o se quedan cortas o van más allá de lo que Dios quería decir. Es por esto que el apóstol Pablo dice: no menospreciéis las profecías, pero examinarlo todo y retener lo bueno. Al no haber inspiración en las profecías o revelaciones actuales, jamás ninguna revelación actual está al nivel de la palabra escrita. ¿Cómo estás? Me alegro de que estés bien. Simplemente una pregunta que, bueno, me ha descolocado un poquito y quiero que me lo aclares. Hay un pasaje, es verdad, cierto, que es del Antiguo Testamento, cuando dice que Jesús entró a la sinagoga y vio una mujer que llevaba 18 años, que Satanás, así está escrito, Satanás la tenía atada. Es decir, que había robado su salud. Sin embargo, dice la Escritura que era de las hijas o descendiente de Abraham. Entiendo lo que has dicho, que un cristiano en estos días que tenga el Espíritu Santo, que haya nacido de nuevo, que haya sido regenerado, no es compatible, ¿no?, que pueda estar poseído. Aclárame, por favor, ese pasaje con lo que has comentado acerca de que el cristiano que tiene el Espíritu Santo no puede estar poseído. Amén. Dios te bendiga mucho. Lo primero es que te mando un abrazo, Diego, y me alegro mucho de escucharte. De verdad que es un gozo para mí el saber que estás bien. Lo primero es este pasaje. Si quieres te lo recito en versión Reina Valera del 60, pero vamos a ir mejor a la versión textual, que creo que es mucho más exacta. Dice la Biblia: y en uno de los sábados estaba enseñando en una sinagoga. Y aquí una mujer que tenía un espíritu de enfermedad por 18 años y andaba encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y le puso las manos al instante y ella se enderezó al momento y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera sanado en sábado, dijo a la gente: 6 días hay los cuales se debe trabajar. En estos días, pues, venid y sed sanados, y no en el día del sábado. Y el Señor le respondió: hipócritas, cada uno de vosotros no desata su buey y su asno del establo en sábado y lo lleva a beber. ¿Y acaso esta mujer, siendo hija de Abraham, a quien Satanás ató hace 18 años, no convenía desatarla de esta cadena en el día del sábado? Al decir estas cosas, todos sus adversarios se avergonzaban, pero todo el pueblo se regocijaba por las cosas gloriosas que eran hechas por él. Este pasaje no tiene ningún misterio a mi entender, hermano mío. Primero, estaba en el antiguo pacto. No era creyente, no era cristiana. Esta era una mujer que estaba bajo la dispensación de la ley. Y dice la Biblia que tenía un espíritu de enfermedad, o sea que estaba poseída. Tenía una posesión y esa posesión le producía una enfermedad. Como muchas personas dentro del pueblo de Israel que estaban poseídas, aun siendo descendientes de Abraham. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí vemos a una israelita normal, a una hija de Abraham en la carne, en el linaje humano, que está en la sinagoga y sin embargo tiene una posesión que le produce, esa posesión, una enfermedad. Cuando Jesús la ve, la libera. Inmediatamente esta mujer se endereza y empieza a glorificar a Dios. Este es un pasaje de una liberación.
Pero el que fuera hija de Abraham no significa que fuera creyente. Era una descendiente de Abraham, como había muchos en aquel tiempo porque estaban en Israel. Y sin embargo, dicen las Escrituras, sobre todo al principio de su ministerio, que venían a él muchísimas personas con plagas y endemoniados. ¿Qué pasa en esos endemoniados? Es que eran gentiles, no eran israelitas, lo eran. Lo que pasa es que por abrir la puerta y su corazón a prácticas de pecado en contra de la ley, pues ya saben ustedes, había personas que en esas prácticas de pecado, Satanás toma ventaja y entra en las personas. Después, cuando sucede esta liberación de esa persona que es descendiente de Israel, que estaba poseída, inmediatamente el principal de la sinagoga se queja, no porque haya liberado una poseída, sino porque lo ha hecho en sábado. Y dice, hombre, 6 días hay en los cuales se debe trabajar. En estos venid y sed sanados, pero no en el día del sábado, porque estáis quebrantando el día de reposo. Y el Señor les lleva a una conclusión maravillosa. Y es hipócrita. No desatáis vuestro asno del establo y le vais a beber en día de reposo. Y esta mujer, que era hija o es hija de Abraham, a quien Satanás ató o poseyó hace 18 años, ¿no convenía liberarla, desatarla de esta cadena en sábado? Está dando a entender que no se podía oponer a que Jesús efectuara una liberación, porque si hacía eso con un buey, con un asno, ¿cuánto no más con una descendiente de Abraham, que eran de su propia carne, de su propia sangre y de su mismo pueblo? Por lo tanto, hermano mío, esto no contradice de ninguna manera la doctrina del Nuevo Testamento. Ningún creyente puede estar a la vez poseído por un espíritu y a la vez tener el Espíritu Santo. Cuando una persona que aparentemente es creyente, que está yendo al culto, incluso tiene un cargo, se ora y se libera porque estaba poseído, es porque hay una práctica de pecado en ella o en él. No hay más. Y ese pecado le ha llevado a ser cortado de la vid, ser secado y ha roto su relación con Cristo. Y esa persona, por la práctica de pecado, ha separado su relación con el Señor. Ya no está en Cristo. Por lo tanto, la única forma en la cual un demonio puede entrar en un creyente es por una práctica de pecado sin arrepentirse. No entra porque tengas un mal día. No. Mientras esté el Espíritu Santo, el maligno no nos toca, dice la Biblia. Y no somos fragmentos. No puede estar el demonio en un pie y el Espíritu Santo en mi alma o en el Espíritu. Esa es una enseñanza gnóstica. Somos santificados, espíritu, alma y cuerpo sea santificado en el día del Señor. Somos una unidad compuesta. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo no comparte su templo con ningún demonio. Si un demonio entra es porque el Espíritu Santo ya no está ahí. Y ahora tú dices, o yo digo, pero si estaba en el coro o estaba predicando. Eso es profesión de fe, hermano mío. Pero hace tiempo que su relación con la vid ha sido cortada y esa persona se ha secado. Ya no está en Cristo. Puede seguir yendo al culto, puede seguir cantando, incluso algunos pueden seguir predicando. Pero es imposible que una persona que está poseída tenga el Espíritu Santo dentro. Si está poseída, el Espíritu Santo ya no está. Dios te bendiga mucho, hermano mío. Hermano Ángel, te mando un saludo. He querido entrar para saludarte y ya la vez que estoy entrado ya a altas horas y ves correcto, contestas, si lo ves adecuado para otro día, pues lo puedes hacer. Pero yo tenía también una consulta sobre la pregunta que ha hecho nuestro hermano Ignacio sobre que el apóstol que se autodenomina Guillermo Maldonado y ese río que hay sobre autoproclamarse apóstol, si hoy en día está en función el servicio del apostolado como están los 5 ministerios de apóstol, maestros, profetas, evangelistas y pastores, si sigue en vigor, porque una de las características que era para que fueran apóstoles eran haber sido
contemporáneos de Cristo haber visto al Señor y tener las revelaciones de las doctrinas. Si se ha cortado ya todo eso y si existe todavía el ministerio de apóstol, ¿qué función desarrolla en nuestros días? Y como decía nuestro hermano Ignacio, es una herejía cuando dice que si nos conformamos con las escrituras y las revelaciones que simplemente están en las escrituras, que él tiene mayor revelación que todo eso. Y quisiera, por favor, que me aclarara si existe hoy en día el apóstol en vigor, el ministerio de apóstol, o si existe, en qué denominación o qué faceta o qué labor desempeña. Que Dios te bendiga mucho, hermano Raúl. Amén. Dios te bendiga mucho, hermano mío. Te mando un abrazo muy fuerte y deseo que el Señor te bendiga. La pregunta es muy interesante, sobre todo en nuestros días. ¿Existe el ministerio de apóstol o no existe? Como bien sabemos, nuestros hermanos reformados creen que el ministerio apostólico cesó en la época de la Iglesia y que hoy en día no hay apóstoles. Nosotros sí creemos tanto en los dones como en los ministerios, ¿vale? Creemos que hay apóstoles en el día de hoy. Por ejemplo, echando un vistazo a nuestra obra, creemos y lo afirmamos en cualquier sitio que nuestro hermano Emiliano fue un apóstol, que está con el Señor. Nuestro hermano Jaime, muchos de los padres de nuestra obra, que abrieron obra o abrieron incluso países, fueron y hicieron obra de apóstoles. Por lo tanto, sí creemos en el ministerio de los apóstoles. Hablando un poquito de esto, quisiera que entendiéramos este tema un poquito mejor, porque es un tema muy interesante para charlar. Jesús otorgó a los apóstoles una autoridad en su pronunciamiento y difusión de la verdad, que quiero que quede esto muy claro, jamás vista otra vez en la historia de la Iglesia. O sea, Jesús dio a sus apóstoles una autoridad que nunca más se ha visto en la historia de la Iglesia, porque lo que ellos decían era la última palabra, el fin de toda la discusión. Les invistió de una autoridad tal que jamás ha sido o vuelta a ejercer en la Iglesia. ¿Por qué? Porque ellos pusieron el fundamento doctrinal. Lo que, por ejemplo, Pablo dictaba como una opinión personal en un tema específico, creo que es en 1 Corintios capítulo 7, que Pablo escribe, pero esta es mi opinión, como aquel que tiene. Para nosotros que leemos 1 Corintios 7, esa opinión personal de Pablo estaba investida de autoridad apostólica, y para nosotros la opinión de Pablo era ley y es ley. Por eso dijo Jesús en Lucas 10, creo recordar, el que a vosotros os oye, a mí me oye, y al que vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Por qué? Fíjate lo que dice Jesús en otro lugar. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y en el libro de Hebreos, quiero recordar, en el capítulo 2 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron, testificando, fíjate lo que dice, Dios justamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Conforme el tiempo pasaba y la obra crecía, y los apóstoles iban haciendo viejos, muchos iban muriendo ya por las persecuciones, se fue haciendo cada vez más necesario lo que al principio fue una transmisión oral o una palabra dicha de uno a otro. Con la muerte y el envejecimiento de los apóstoles se fue necesario transmitir y perpetuar su mensaje de forma escrita para que permaneciera a las posteriores generaciones.
Conforme fue escribiéndose el Nuevo Testamento, sus autores se hallaban conscientes de que eran guiados por el Espíritu de Dios y libremente afirmaron y llegaron a reconocer que el Nuevo Testamento estaba inspirado de la misma forma que el Espíritu inspiró el Antiguo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Significa esto que ya no existieron ni existen otros apóstoles aparte de estos? Claro que sí. Aparte de los apóstoles del Cordero y de Pablo, la Biblia nos dice que existieron y también existen. Pero escuchad, no de la misma clase o especie que los apóstoles del Cordero y Pablo. Existen apóstoles, pero no de la misma clase o especie que los apóstoles del Cordero y Pablo. Creo que es en Romanos 16 que Pablo dice: saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes, y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes que yo en Cristo. En otra versión creo que dice: saluden a Andrónico y a Junias, que son judíos como yo, y que estuvieron en la cárcel conmigo. Son apóstoles bien conocidos y llegaron a creer en Cristo antes que yo. Entonces, ¿existieron otros apóstoles aparte de los apóstoles del Cordero y Pablo? La Biblia nos dice que sí, pero no de la misma clase o especie de los apóstoles del Cordero y Pablo. Y ahora seguramente me estás diciendo: a ver, Raúl, explícame bien eso, que eso yo no lo entiendo. Había apóstoles, pero no de la misma especie que Pablo y los apóstoles del Cordero. No sé si lo habéis escuchado en alguna ocasión, creo que hace un tiempo pusieron el título de una película y lo llamaban el megalodón, ¿no? Y el megalodón en sí es una especie extinta de tiburón, ¿ves? Y ahora yo te digo, el megalodón es una especie extinta de tiburón. Y tú me dices, ¿cómo van a extinguirse, Raúl, los tiburones si el otro día los vi en el mar o los he visto en un acuario? ¿Cómo van a extinguirse los tiburones? Y yo te he dicho, a ver, los tiburones existen, pero esta clase de tiburón, el megalodón, sí está extinguido. El megalodón era un tipo de tiburón que llegaba a medir más de 12 metros, era un gigante, ¿vale? Pues ese tipo de gigante, el megalodón, está extinguido. Que tú veas ahora un tiburón no significa que no existan tiburones, pero sí que te digo que el megalodón, que era una especie de tiburón, está extinguida. Entendiendo esto, la diferencia entre el megalodón y los tiburones comunes, entendemos la diferencia entre los apóstoles del Cordero y Pablo y los demás apóstoles. El ministerio apostólico está extinguido. Y ahora dices tú, ¿cómo va a estar extinguido si hay testimonio en las Escrituras de que Andrónico y Junias eran apóstoles y actualmente hay apóstoles? Y yo te digo, está extinguido ese tipo de apóstol, los del Cordero y Pablo, que eran megalodones. Eran tiburones, amigo, pero de otra especie. Eran apóstoles, pero de otro nivel. Por eso, los apóstoles del Cordero y de Pablo establecían doctrina. Tenían la máxima autoridad con la cual los hombres han sido investidos en la iglesia. Pero cuando ellos murieron, esa autoridad no pasó a otros. Se levantaron otros apóstoles, pero jamás ninguno como los del Cordero y como Pablo. Es más, ningún apóstol posterior a estos, o diferente a estos, o actual, pone fundamento de doctrina. Solamente enseña lo que ha sido revelado anteriormente a través de los apóstoles del Cordero y de Pablo. El apóstol actual abre obra, pero no establece doctrina. Por eso dice la Biblia que nosotros estamos establecidos, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ellos colocaron el fundamento, pero nunca el suyo propio, sino el que ya fue colocado. El canon y la doctrina está cerrado. De ahí la tremenda herejía de los profetas y apóstoles actuales que se autoinvisten de autoridad para establecer doctrina en este tiempo. Vuelvo a decir, ¿hay apóstoles? Sí, pero ¿qué predicó el tío Emiliano que está con el Señor? ¿Estableció doctrina? No, simplemente utilizó la que había sido establecida a través de los apóstoles y de Pablo.
Él no inventó doctrina nueva. ¿Era apóstol? Sí. ¿Abrió obras? Sí. Pero utilizó lo que ya estaba revelado. Por esto los apóstoles del Cordero y Pablo eran megalodones que ya están extinguidos. Puede haber un apóstol que abre obra, que abre un país, pero jamás ese apóstol abre doctrina, porque tenemos que entender que los grandes apóstoles de la antigüedad ya se extinguieron. El ministerio de apóstol en la actualidad jamás ha sido investido con la autoridad para establecer doctrina, solo levantan obra bajo el fundamento que ya ha sido revelado. Y ahora entendemos la complicación o la discrepancia. ¿Hay apóstoles? Sí. ¿Como los del Cordero Pablo? No. Esos fueron únicos en su especie y que cuando ellos murieron jamás en la historia de la Iglesia se ha vuelto a levantar ese tipo específico de apóstol. Que Dios te bendiga mucho, hermano mío. Bueno, nos está bendiciendo el Señor, pero hablando sobre las doctrinas de la prosperidad, vamos a ver, cuando dicen o he escuchado que cuando, por ejemplo, un padre y un hijo están enfadados, enojados y este padre fallece y mueren enfadados unos con otros, que luego para reconciliarse con el padre y para que ese pecado sea perdonado al hijo, que ellos cogen otro hombre y en representación de su padre pues se pone a cuentas con su padre y así sus pecados son perdonados. Te pregunto si esto es así, y si es así, supongo que esto sea espiritismo. Y otra pregunta más es que Maldonado en un vídeo dice de que yo nunca he usado esta autoridad, pero ahora la voy a usar como apóstol que soy, y empieza a maldecir a la gente que habla mal de su iglesia o de su misión o de su ministerio. Empieza a decir que muchos caerán muertos, que otros serán encarcelados, que otros se enfermarán, en fin, todo este tema así. Entonces yo quisiera que si tú puedes que nos hables un poquito más de esto, por favor. Gracias, hermano Raúl. Dios te bendiga mucho, hermano Celio, amigo mío, me alegro de escucharte. Bueno, estas dos preguntas tienen dos vertientes diferentes. La primera es sobre esta reconciliación aparente de que a partir de un familiar y se utiliza una tercera persona pues para que haya una reconciliación. Todo este tipo de movimientos pues vienen seguramente del G12, que es un movimiento herético que inició César Castellanos en Colombia hace unos años y que a través del movimiento de células y del establecimiento de estas doctrinas pues parece ser que ha crecido de forma impresionante, sobre todo en Sudamérica y en algunos países de Sudamérica. El G12 en sí, muchas de las doctrinas que tienen es que no se puede llamar sino ocultismo. Es ocultismo puro y duro, porque no hay ni un solo versículo en las Escrituras que apoyen todo este tipo de prácticas. La Biblia nos dice: el alma que pecare morirá. Y ya no se hace como en la antigüedad, que los padres comían las uvas y los hijos tenían la dentera, sino que cada uno morirá por su pecado. Esto ya en el Antiguo Testamento el Señor estableció que cuando una persona hace un mal, tiene que pedir perdón la persona. Tú no puedes pedir perdón por tu nación o por tu familia a Dios. Tú puedes interceder al Señor por bendición, pero jamás tú te puedes arrepentir por los pecados de otra persona. Eso es una tontería, eso es una falacia. Cada uno se tiene que arrepentir de sus propios pecados. Porque si así fuera, si pudiéramos arrepentirnos por los pecados de otros, pues estoy seguro de que muchos de nuestros familiares que ahora mismo están perdidos, nos arrepentiríamos nosotros por ellos, el Señor les perdonaría y vendrían al cielo con nosotros. Por lo tanto, hermano, todo este tipo de doctrina es que no merece prácticamente la pena ni hablarlos, porque no tienen ningún tipo de dificultad bíblica. Cualquier creyente medio que vaya yendo a la iglesia simplemente unos meses y que tenga un conocimiento básico de las Escrituras,
te va a decir que todo esto no es bíblico y no es de Dios. Y como bien has destacado, todo esto es puro ocultismo. Otro día, si el Señor lo permite, hablaremos un poquito más profundo sobre la secta del G12 y las implicaciones y las herejías que enseña. Sobre lo que has dicho de que Guillermo Maldonado tiene una unción que no quiere usar, pero que si la usa pues trae maldición sobre aquellos que critican su ministerio, lo que está haciendo. Por este motivo, muchos de los que están dentro de estos movimientos siguen dentro por miedo, literalmente. Primero porque se les prohíbe cuestionar al ungido, no tocarás al ungido de Jehová, porque es un pecado grandemente terrible delante de Dios, porque es rebelión, y como Dios hizo con Core, se puede abrir la tierra y te puede Dios condenar inmediatamente. Y segundo, estos hombres alardean que cualquier persona que se opone a su ministerio o lo critica o lo cuestiona, pues inmediatamente va a hacer uso de la unción apostólica, y esa unción apostólica va a traer juicio de maldición, y la persona se va a morir y los hijos se van a morir, etc. Todo esto tiene su origen en Benny Hinn, que por desgracia en los años 90 era tan cuestionado, tan criticado por las herejías y locuras que decía sin par. Te puedes llevar las manos a la cabeza. Él decía que había, por ejemplo, 3 personas en el Padre, 3 personas en el Hijo y 3 personas en el Espíritu Santo. Eso lo predicó públicamente en la televisión y se extendió por todo Estados Unidos y fue una bomba, y por lo cual dentro de la persona del Padre no había 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino 3 en el Padre, 3 en el Hijo y 3 en el Espíritu, con lo cual la divinidad estaba compuesta de 9 personas. Todo esto según lo que decía Benny Hinn. Cuando se levantaban muchas voces en contra de este hombre, empezó a decir que tenía una unción de muerte, que podía literalmente hacer que las personas que se levantaran en contra de él, que lo criticaran o que lo cuestionaran, pues literalmente se iban a morir él y sus hijos. Y solamente voy a decir un verso de la Biblia. Dice: amad a vuestros enemigos. Jesús dijo: amad a vuestros enemigos. Estos hombres amenazan de muerte a las personas que se opongan a ellos, que los contradicen, que los cuestionan. A ellos y a sus hijos los amenazan de muerte. Pero Jesús dijo: amad a los enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Entonces, cuando tú comparas simplemente este pedacito de verso de Jesús con lo que estos hombres que dicen que son grandes hombres de Dios están diciendo, te estás dando cuenta que no son siervos de Jesús, que son siervos del enemigo. Porque jamás en ninguna parte de las Escrituras, jamás se debe amenazar de muerte al enemigo. El que tal haga, lo hace literalmente de él. Pero alardear de que Dios te ha capacitado con una unción para que se mueran personas por criticar su ministerio, por cuestionar sus enseñanzas, eso manifiesta de dónde vienen estos hombres, del corazón del diablo. Jamás han conocido a Cristo, sino que están envanecidos en sus razonamientos, están totalmente fuera de la cobertura de las Escrituras, y lo único que sale de su corazón son locuras y más locuras, que solamente a través de esas locuras pueden justificar sus administraciones, sus doctrinas, sus movimientos y sus herejías. Que Dios te bendiga mucho, hermano mío. Y el Rafa, de aquí de Oviedo, yo no te voy a preguntar nada, hermano, simplemente dar gracias a Dios por haberte tenido esta noche, y que Dios te siga usando y que Dios te bendiga a ti y a toda tu casa. La verdad es que estamos gozando en esta noche, es un culto maravilloso donde nos estás quitando conceptos que teníamos algunos equivocados, ¿eh? Y la verdad, pues gracias a Dios, que Dios te ha usado de una manera terriblemente
preciosa. Que Dios te bendiga, Raúl, hermano. Amén, amigo Rafa. Dios te bendiga por estas palabras de aliento. Son como un trago de agua fresca en un día caluroso. Te agradezco de verdad estas palabras de ánimo, las palabras llenas de educación y de bendición hacia mi persona, y lo expreso, hermanos, con mucha sencillez. Todos somos muy torpes, me considero muy torpe, hermanos, ante la magnitud de estas doctrinas tan desviadas. No sabemos todo, hermanos, no conocemos todas las ramificaciones. La verdad es que es un movimiento que cuando empecé a estudiarlo hace 10 años, para escribir el libro que el Señor me concedió de escribir, cuando terminaba mis estudios por la noche, estando pastoreando, salía llorando, hermanos míos, al ver hasta qué punto las falsas doctrinas, los movimientos heréticos habían dominado el mundo cristiano en la actualidad, hasta qué punto todas estas cosas se han extendido o se fueron extendiendo. Y durante mucho tiempo, muchas noches, muchos años, he estado rogando a Dios que Dios sanara a su pueblo, que Dios hiciera que su pueblo volviera a las Escrituras, que su pueblo volviera a la simple y llana fe que teníamos al principio, esa fe donde se producía ese mover genuino y verdadero del Espíritu Santo y ese gozo en los corazones. Por lo tanto, hermanos que me escucháis, hermanos siervos, hermanos y hermanas ovejas del coro, por favor, os ruego por las misericordias del Señor, volveos a las Escrituras. Comparar todas estas cosas que llegan a vuestros oídos, compararlas con la Biblia. No me hagáis caso a mí. Ir a las Escrituras, leerla en su contexto normal, en una interpretación normal y sencilla, como siempre se ha leído la Biblia en nuestro pueblo, para que el Espíritu Santo, que Él es quien nos guía a toda la verdad, ilumine nuestras mentes y nuestros corazones y nos ayude poquito a poquito, hermanos, a definir aún mejor, en medio de estos tiempos tan tenebrosos, cuál es la herencia doctrinal que nuestros padres del principio nos concedieron, una herencia doctrinal sana, buena, de milagros, de sanidades, de mover del Espíritu Santo, donde Dios sea glorificado y su pueblo sea bendecido, y que Dios nos dé a todos sabiduría para apartarnos de toda filosofía y doctrina humana, hermanos, que en vez de acercarnos al Señor, lo único que hace es apartarnos de Él. Os ruego por las misericordias de las Escrituras que os volváis a la Biblia, que estudiéis todo esto a la luz de la Biblia, hermanos, no porque lo que yo diga sea verdad, yo soy uno más con vosotros, sino que el Señor nos recuerde verdaderamente cuál es la verdad de su palabra para volvernos a ella de todo nuestro corazón.